Hola, soy Carolina Rueda, desarrolladora de software, y hoy quiero compartir contigo una experiencia que me ayudó a crecer profesionalmente. Aunque tuve un percance en una entrevista técnica, gracias a eso mejoré mis conocimientos y hoy quiero enseñarte paso a paso a cómo resolver esta prueba técnica real. Lo primero que me entregaron fue una prueba con esta instrucción. Debes crear una base de datos y dos APIs. Una para gestionar supermercados y otra para rutas. Además, se debe poder exportar en archivo Excel. A simple vista parece muy sencillo, pero realmente es un reto completo. Base de datos, lógica de negocio, API REST y una exportación funcional. La prueba consistía en trabajar con una base de datos en Postgres o MySQL y permitir exportar la información. Me sentía preparada, con conocimientos sólidos, con muchas ganas. Sin embargo, como buen backend, tenía que configurar todo desde cero. IntelliJ ID, conexión a Postgres, crear el proyecto, levantar la base, etc. Además, no podía usar ningún tipo de inteligencia artificial. Solamente podía apoyarme en el internet. Y lo más curioso fue la base de datos, porque ya venía. Sin embargo, al momento de conectarme al servidor tenía clave y nadie a quien poderle preguntar o poder saber cuál era esta clave. Cosas que solo pasan allá. Lo que vamos a hacer es crear la estructura básica del proyecto. Entonces vamos a ir a Spring Initializer para crear el proyecto en Spring Boot. Vamos a escoger el proyecto en Gradle, el lenguaje en Java. Vamos a escoger la versión del Spring Boot que sea 3.5.3. Listo. Y vamos a llamarlo prueba técnica o prueba tech. En este caso lo voy a llamar prueba tech. Y vamos a escoger una versión 17 y allí vamos a añadir las dependencias. ¿Cuáles son estas dependencias? Las dependencias son Spring Web, Spring Data JPA, MySQL Driver, porque en este caso vamos a trabajar con MySQL, Spring Boot DevTools. Y lo primero que vamos a hacer ya es generar como tal el proyecto. Entonces le damos generar o control más de L y ahí ya se exporta el proyecto. Esto queda en un formato zip y ahí ya podemos hacer la exportación del proyecto en nuestra PC. Ya descargado nuestro proyecto en la PC, vamos a extraer los datos y para abrirlo directamente en IntelliJ, porque vamos a trabajar con el ID de IntelliJ, vamos a darle en Open Project y allí escogemos el proyecto. Vamos a darle clic donde dice build.gradle y vamos a darle Open, le das continuar. Es importante que tengas presente que allí tenemos que configurar el JDK. Recuerda que vamos a hacer esto en una versión 17 y es importante que tengamos SDK, perdón. Ya descargado nuestro proyecto, lo segundo que vamos a hacer es configurar la base de datos. Esto no se hace en Application Properties. Entonces allí vamos a poner el Spring Boot Data Source, así tal cual como lo tenemos, como lo vemos en pantalla, ¿cierto? Es importante, y una de las cosas que aprendí fue que el nombre de las bases de datos no deben tener guiones bajos, como en un momento dado me pasó. Yo puse prueba-al-piso-tech y esto no lo reconocía, porque algunos motores no la aceptan, así que simplemente cambié el nombre por prueba tech. Lo siguiente que vamos a hacer es crear el repositorio. Con eso ya tengo la base lista para comenzar a construir el CRUD. Para la lógica del negocio, lo primero que vamos a hacer es crear el paquete de service y allí se va a manejar toda, valga la redundancia, la lógica del negocio. Entonces, creamos el servicio de supermercado, ¿cierto? Y desde ahí se despliega todas las funciones, como el de obtener datos, crear, actualizar, eliminar, etc. ¿Listo? Todo el CRUD lo manejé desde el servicio. Esto me permitió separar la lógica del controlador y mantener el código limpio. Lo siguiente que vamos a hacer es crear el paquete de controladores, el controller. Desde el controlador se define el mapeo de las rutas hacia las funciones del servicio, los cuales permiten consumir o exponer la API. Lo siguiente que vamos a hacer es crear el paquete de controladores, el controller. Desde el controlador se define el mapeo de las rutas
hacia las funciones del servicio, los cuales permiten consumir o exponer la API. Aquí ya podemos correr el proyecto. Recuerda que estamos manejando la dependencia de JPA, que nos da la facilidad de que se cree directamente en la base de datos las tablas, las entidades, y no tenemos que hacer doble proceso, y es un buen atajo. Ahora viene una de las partes más retadoras de esta prueba técnica, y sí, es poder exportar en formato Excel esta base de datos, que tiene que tener el nombre del supermercado, el logo, son dos bloquecitos, y obviamente pues su identificador único. En el paquete de controller creamos un método, una clase, un método llamado exportar Excel. Lo que hago es crear un archivo desde Java que contiene una lista de supermercados guardados en la base de datos. Primero utilizo la librería Apache Poe para crear un nuevo archivo en Excel. En memoria creo una hoja llamada supermercados y escribo los encabezados ID, nombre, logo. Luego recorro todos los supermercados que tengo guardados en el repositorio y por cada uno creo una nueva fila en la hoja de la información. Al final escribo todo el contenido del archivo en un flujo de salida. En este caso, by arrays output stream, y lo devuelvo como by arrays input stream, que es lo que normalmente se necesita para descargar el archivo desde una API o mostrarlo desde el navegador. Si algo falla, se lanza una excepción con un mensaje error. Ahora viene una de las partes más retadoras de esta prueba técnica, y sí, es poder exportar en formato Excel esta base de datos, que tiene que tener el nombre del supermercado, el logo, son dos bloquecitos, y obviamente pues su identificador único. Ahora viene una de las partes más retadoras de esta prueba técnica. Ahora vamos con el endpoint que permite descargar el archivo de Excel desde el navegador o desde Postman. En este caso lo vamos a probar desde Postman. Este método se activa cuando hacemos una solicitud GET, como el API exportar, llamado el método exportar Excel, desde el servicio que genera el archivo en memoria. Luego creamos un encabezado HTTP especial llamado Content Disposition, que le indica al navegador que queremos descargar un archivo llamado supermercados.xls. Finalmente usamos Response Entity para devolver el archivo especificando el tipo de contenido como un archivo Excel, y pasamos el contenido usando Input Stream Resource. Luego de tener la API de supermercados funcionando, la segunda parte de la prueba consistía en crear una API llamada rutas. Esta API debía permitir registrar las rutas entre un supermercado de origen y un destino, incluyendo distancia y duración estimada. Luego de tenerla, prácticamente hacemos lo mismo. Creamos la entidad rutas, creamos el service. Recuerda que desde el service se maneja toda la lógica del negocio. Creamos los controladores y obviamente el repositorio. ¿Listo? Para ello, pues acá te muestro cada uno de las entidades, cada uno de los controladores y del servicio y demás, para que tengas una guía base. Usando Postman puedo registrar rutas, luego consultarlas y por ID listarlas todas. Estas rutas ya están asociadas a un supermercado existente. Esto permite conectar ambos mundos, supermercados y sus rutas logísticas. Con esto completé el desarrollo de las APIs. Aprendí demasiado, sobre todo cómo manejar relaciones entre entidades, cómo organizar correctamente los servicios, controladores, repositorios, etc. Si yo pude resolver esto después de quedarme en blanco en una entrevista, tú también puedes prepararte mejor. Con esto quiero contarte que para esta prueba solamente tenía 2 horas y pues totalmente presencial. Tuve varios inconvenientes. Uno, me dieron un computador, pues obviamente uno totalmente desconoce un computador que no es de uno. 2, tenía que configurar todo desde cero. El IntelliJ, el Postgres, porque allá
me lo dieron con Postgres. También intenté hacerlo con MySQL, pero pues descargarlo, hacer todo el proceso, también se me complicó porque pues no tenía un acceso directo, aunque en Postgres ya había una base de datos, tenía clave, nadie podía darme la clave, nadie aparecía por ahí. Entonces fue un poco complejo toda esa configuración. Es una pérdida de tiempo y uno tiene que estar muy preparado para poder hacer eso en el menor tiempo posible para que obviamente no esté corriendo uno pues al final y no poder mostrar todo el conocimiento que uno tiene. Pasada la hora, vino la persona que me estaba entrevistando, pudimos solucionar algo de la base de datos. Sin embargo, pues esto me retrasó un poco y aunque pude crear el proyecto, pude crear la lógica del proyecto, no lo completé. Entonces quiero que con esto también tú puedas descargar la prueba, también la puedas desarrollar, también la puedas mirar de qué manera si tú lo puedes lograr hacer en Postgres, que también lo puedas mostrar. Y quiero decirte que es posible crecer profesionalmente a través de una práctica real. Esta prueba técnica no solo fue un reto, sino una oportunidad para mejorar habilidades, organizar mejor mi código y entender cómo se conectan las piezas en un proyecto real como Spring Boot. En este video viste cómo construí las APIs completas, operaciones CRUD, relaciones entre entidades y funcionalidades con la exportación a Excel. Todo esto lo hice con organización, constancia y muchas ganas de aprender. Tal vez en el pasado no supe qué responder en una entrevista, pero gracias a esta experiencia hoy puedo enseñar lo que antes me parecía complejo. Por último, gracias por acompañarme y si este contenido te gustó, compártelo con alguien que quiera aprender, que quiera prepararse mejor para una siguiente entrevista, para aprender a crear APIs profesionales y déjame en los comentarios qué contenido te gustaría ver en el próximo video. Por último, gracias.